Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. El Consejo de Participación Ciudadana sesionó hoy en medio de gritos, barras, acusaciones y pedidos de explicaciones a su presidente José Tuárez. Hola, Diana. Hola, ministro, amigos, buenas noches. Los pedidos de aclaración por parte de los consejeros de minoría no fueron atendidos por parte de los vocales de mayoría que respaldan a Tuárez. Aquí les contamos. Ahora las sesiones del Consejo de Participación Ciudadana tienen barras y estas consignas políticas. Así concluyó la reunión de este miércoles en la que los consejeros discutieron, mas no tomaron decisiones. No, si no doy la palabra, doctora, es imposible. No le estoy dando la palabra. Lo siento, no le doy la palabra. Los enfrentaron varios temas. Que se solicite a la Contraloría General del Estado un examen especial al proceso de calificación, evaluación y designación de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No aplica en este momento porque ya están los dos órdenes del día. Y así le dio paso el presidente del Consejo al pedido del consejero Cristian Cruz. Si el doctor Cruz va a hablar del orden del día, bien. Si va a hablar de otro tema, no. Me gustaría que usted el día de hoy pueda aclarar esa serie de denuncias que ante los medios de comunicación están manifestando. Creo que yo no voy a dar paso a su pedido, consejero Cruz, porque sería un tema de linchamiento mediático desde este mismo consejo. Otro tema fue el de la consejera Rivadeneira, que asegura rechaza el nombramiento irregular del secretario técnico de Participación Ciudadana, de Transparencia y Lucha contra Corrupción y del secretario general. No hay un estudio concluyente de que cumple uno a uno con los requisitos. Y el pleno, presidido por Carlos Tuárez, no dio paso a ninguno de los puntos. Más temprano también se evidenciaron las disputas. En el edificio del Consejo se reunieron los consejeros suplentes y a ellos se unieron también los consejeros de minoría. Nos hemos hecho eco de estas denuncias. Afecta tanto a titulares como suplentes. Nosotros nos queremos desmarcar de esa posición. Han venido a dar respaldo a estos consejeros que estamos trabajando por la transparencia dentro del sector público. Mientras tanto, en el mismo edificio se reunió el presidente Tuárez con representantes de organizaciones sociales. Como comenzamos diciendo, esta es su casa. De esta manera se desarrolló la jornada de un consejo que al momento continúa en entredichos entre los propios consejeros. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. La Asamblea Nacional inicia el proceso de control político a la inscripción de la candidatura de José Tuárez al Consejo de Participación. Informaron que la solicitud de Tuárez fue negada una vez, pero tras apelación tuvo luz verde. Solo 3 consejeros del CNE llegaron a la Comisión de Participación Ciudadana y dejaron toda la información sobre el proceso electoral y cómo fue la inscripción de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, específicamente la de Tuárez. En su declaración, en ninguna parte indica que es sacerdote. Hay muchos que nos dicen, pero la foto. Señores, ¿cuántos de los candidatos serán pastores? Sabemos la cantidad de cultos, religiones, etcétera. El Consejo Electoral, si no hay los documentos, imagínense cómo podemos ponernos a investigar. Cabrera dijo que no hubo ninguna apelación cuando el Pleno del CNE aprobó su candidatura que primero fue negada por su afiliación al Partido Socialista y que Tuárez apeló. Él interpuso una denuncia por falsificación de firma y por aparecer afiliado en un partido. Pero es necesario para verificar si esa firma pertenece a la identidad gráfica de una persona que previamente exista un informe grafotécnico. Sin embargo, no existe un informe grafotécnico, sino un documento del Tribunal Contencioso Electoral. No existen los suficientes elementos de convicción para determinar con certeza la existencia de la afiliación del candidato impugnado por el partido político FE Fuerza S. Deben explicarnos a todos los ecuatorianos qué es lo que ocurrió con sus votos y por qué se bloquearon sus votos. La siguiente semana, Diana Tamaín también deberá comparecer en esta comisión. Este proceso de control político goza del respaldo del presidente de la Asamblea Nacional, quien considera necesario escuchar las comparecencias previo a apoyar un juicio político. Y en ese sentido ya esperemos que esta comisión nos pueda informar en su momento cómo ha hecho la evaluación y este control político para saber qué situaciones se han encontrado en torno a este caso. Según Fabricio Villamar, la próxima semana ya presentará el juicio a Tuárez y también a los miembros del Consejo Nacional Electoral. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.
Y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, quien también fue consejera del organismo transitorio, asegura que no se podía impedir que Tuárez vista de sacerdote en los spots de campaña o en la fotografía de la papeleta, y que en su postulación aseguró que no representaba a ningún culto religioso. El Consejo Nacional Electoral Transitorio, que se conformó en agosto de 2018 y que se mantuvo en funciones prorrogadas hasta noviembre de ese año con Gustavo Vega a la cabeza, fue el encargado de receptar la documentación de los candidatos que aspiraban a integrar la mesa del Consejo de Participación Ciudadana. Para la filtración de documentos se conformó una comisión técnica, cuya responsabilidad, según Diana Tamaín, consejera del CNE Transitorio y hoy presidenta del organismo definitivo, fue únicamente revisar que los documentos presentados eran los que se pedían. Tamaín asegura que comprobar la veracidad de la información que presentaron los candidatos no era una competencia ni de la Comisión Técnica ni del Consejo Nacional Electoral. Si los candidatos entregaron documentos falsos, asegura, fue bajo su propio riesgo. Si alguien mintió y le mintió al notario porque llevó originales para que le den certificando sus copias, eso tiene que trasladarse a Fiscalía, a la autoridad competente, porque perjurio es un delito. De ahí el debate. José Carlos Tuárez presentó una hoja de vida que hoy se denuncia tendría información falsa y además documentos de que no representaba ningún culto religioso, pues eso lo hubiese descalificado automáticamente. Entonces Tamaín asegura que había que creer que el sacerdote que decía no representar a ningún culto y que sin embargo iba vestido, se fotografiaba y se le permitió grabar un spot de campaña como tal, decía la verdad. Soy el padre José Tuárez Zambrano. Él puede vestirse como él le parezca conveniente para salir en la foto. Hay gente que tiene lentes, no podemos decirle sáquese los lentes. Entonces, si él se disfrazó, es su responsabilidad. Pero él jura que no tiene ningún cargo de responsabilidad o no es miembro dice, no ocupa cargo de representación a una entidad religiosa. Pero una vez electo, dice Tamaín, el CNE ya no puede hacer nada. No obstante, el consejero de Participación Ciudadana, Cristian Cruz, asegura que pedirá que el titular del organismo rinda cuentas. Y es el consejero Tuárez, como representante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quien debe agilitar este proceso. Cruz cree que es necesario además que se revise los documentos presentados por todos los consejeros para intentar transparentar la imagen de un organismo que hoy está en el centro de los cuestionamientos. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El Metro de Quito y la Ruta Viva también están salpicados con las coimas de la constructora brasileña Odebrecht. Así lo revelaron el portal La Posta, Diario El Universo, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que accedieron a miles de documentos secretos de la compañía y con los que se demostraría que Odebrecht pagó coimas por más de los 35,5 millones que había declarado en su cooperación eficaz con la justicia ecuatoriana. Los tentáculos de Odebrecht no solo se posaron en los 5 proyectos emblemáticos del correísmo que fueron investigados por la justicia ecuatoriana. También habrían llegado 2 megaobras quiteñas, el Metro y la Ruta Viva. Con la filtración de 13.000 documentos que llegaron a manos del portal La Posta, El Universo y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y que fueron analizados por 50 periodistas de 10 países de América Latina y de Estados Unidos, se demostraría que la brasileña le mintió a la justicia. Y es que su sistema de coimas no solo habría movido en el país 33,5 millones de dólares, como lo revelaron sus altos funcionarios durante sus delaciones que formaron parte de una cooperación eficaz. Aunque Odebrecht negó haber sobornado en los proyectos del Metro de Quito y la Ruta Viva, la investigación periodística sostiene que su sistema Droisis, en el cual se registran las coimas, demuestra todo lo contrario. En noviembre de 2015, durante la administración de Mauricio Rodas, la construcción del Metro de Quito, la obra más grande de la ciudad, fue asignada al consorcio Acciona Odebrecht, pese a que para ese año la constructora ya estaba inmersa en un terrible escándalo por el caso Lavallato. Y aunque el Metro de Quito fue concebido por un monto de 1.492 millones de dólares, en realidad terminó costando 2.009 millones, es decir, 517 millones más, que según la investigación responden al famoso 1% que Odebrecht asignaba a coimas. Pero este no es el único proyecto que habría pasado desapercibido por los ojos de la justicia.
También la ruta viva que conecta a Quito con los valles y el aeropuerto habría generado $915.250 en sobornos. La brasileña, a través de un comunicado, recalca su compromiso de colaborar con la justicia, aunque no aclara lo revelado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Lo cierto es que aún falta descifrar quién o quiénes fueron los receptores de ese dinero, que vuelve a poner en la mesa el más grande esquema de corrupción en la historia del país. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Y al respecto, el contralor Pablo Celis señaló que emitió informes con indicios de responsabilidad penal sobre presuntos sobornos en la construcción del metro de Quito y la Ruta Viva por parte de Odebrecht. La Contraloría estableció responsabilidades civiles superiores a los $5 millones, multó y destituyó al gerente del metro de Quito. Es decir, hay no solamente un examen, sino que además hay un pronunciamiento sancionatorio de la Contraloría General del Estado. Igual el caso Ruta Viva, donde hay responsabilidades civiles por aproximadamente $8 millones, que de parte de la Contraloría no solamente han existido acciones de control rigurosas, sistemáticas y continuas, sino que hay además pronunciamientos sancionatorios y hay además indicios de responsabilidad penal que en este momento están siendo procesados en la Fiscalía General del Estado. La vía Papayacta-Baeza podría habilitarse al tránsito vehicular esta misma noche, pues los trabajos de construcción del puente Bailey sobre el río Huango concluyeron. En medio de los trabajos, decenas de personas atraviesan con dificultad por un precario camino abierto a un costado del puente Bailey que se construye sobre el río Huango. Uy, Dios mío, un fatal. Estamos muy tristes así, ve. Unas 2 horas estamos aquí, ve, desde Tumbaco, sí. Ya nos toca ver si es que hay carro para adentro. Si no, ya nos toca ir caminando. Pedimos que nos dé las carreteras, que nos dé arreglando, que nos dé el gobierno que se acuerde por esta carretera de Oriente. La vía que conecta la provincia de Pichincha con la Amazonía se interrumpió el pasado jueves, cuando un aluvión arrancó de raíz al puente de concreto y lo arrojó varios metros río abajo. Pero desde el sábado el Ministerio de Transporte y Obras Públicas está armando un puente Bailey de 51 metros de longitud y 48 toneladas de resistencia para habilitar el paso vehicular y está prácticamente concluido. Ya tenemos toda la longitud del puente armado. En este momento estamos preparando el terraplén para moverlo lateralmente y luego de ello poner los pisos y, si es posible, dar tráfico. Si el tiempo me acompaña, vamos a estar antes de lo previsto. Más de 20 hombres con jornadas superiores a las 12 horas de trabajo con maquinaria pesada han logrado retirar la mayoría de escombros en varios puntos de la vía Papayacta-Baeza, producto de las intensas lluvias en la Amazonía. Petroecuador, el gobierno autónomo descentralizado del Cantón El Chaco, hemos aunado esfuerzos y estamos trabajando para dar el paso. Sin embargo, el aluvión en el kilómetro 51 de la vía no fue el único. Y es que la principal vía que conecta a la sierra con la Amazonía, desde Papayacta hasta la Y de Narupa, 80 kilómetros aproximadamente, se observan daños en la carretera como este, que comprometen la mesa de la vía. La carretera requiere un tratamiento integral, pues el periodo lluvioso para la zona amazónica apenas empieza y por ello, mediante acuerdo ministerial, se declaró la vía en situación de emergencia. Esto permite a que los fondos del Estado vengan ya y actúen sobre el tramo que tenemos aquí, que ustedes están observando, pues, y mejoren toda la vía. Si concluyen los trabajos y el temporal lo permite, la vía Papayacta-Baeza se habilitaría esta misma noche o el jueves al mediodía, mientras se movilizan recursos para la rehabilitación y mantenimiento general de esta carretera. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El cuerpo de bomberos de Patate encontró el cadáver de uno de sus miembros, un joven de 22 años que cayó al río mientras realizaba una tarea de búsqueda.
Fue en una labor de rescate como esta que el bombero de Patate, Cedric Álvarez, de 22 años, cayó de un bote mientras buscaba a un ciudadano ambateño en el río Patate. 24 horas después se halló su cuerpo. Aunque Tungurahua se viste de luto tras la pérdida de un valioso miembro de los Casacas Rojas, su labor de ayuda y rescate continúa. En Baños, tras los aluviones registrados durante el fin de semana, continúa desaparecido un hombre de 55 años. Tras 5 días, la búsqueda no ha dado resultados. Son varios días y lo que se ha podido localizar, según los vecinos del sector, es de su vehículo, que ha sido arrastrado una larga distancia desde la casa hasta cerca al puente intermedio para llegar a este lugar. En el dolor de los familiares se resignaron ya en seguir buscando, en vista que las condiciones del deslave es de una magnitud muy grande. Lo que alguna vez fue su hogar ahora luce lleno de rocas, palos y escombros que fueron impulsados por la fuerza del agua. No sé cuáles serían las condiciones como para que haya estado en su casa y que no haya podido ponerse a buen recaudo. Queremos llegar, tenemos un equipo especial del Cuerpo de Bomberos de Quito con canes especializados en ese tema, para emprender en la búsqueda, porque es un pesar también para la familia y para todo Baños de Agua Santa estas pérdidas. Moisés Barriga, otro vecino del sector, también fue arrastrado por la corriente. Él fue localizado por personal del Cuerpo de Bomberos 3 días después. Desde Baños, con cámaras de Marco Pascuel y Stanley Sandoval, Daniela Valencia, 24 horas. Y otra tragedia por el invierno, un operador de un equipo caminero que realizaba labores de limpieza en la vía Gualaceo-Limón se encuentra desaparecido, esto es en el Azuay, luego de que la máquina que conducía cayó al río San Francisco, rodando cerca de 150 metros. Por una pendiente de aproximadamente 150 metros rodó hasta el río San Francisco la pesada máquina que realizaba labores de limpieza en la vía Gualaceo-Limón, sector Ingamullo 2. El conductor está desaparecido. Ocurrió la tarde del pasado martes. Ese rato es que estás bajando las piedras. Entonces, él por zafarse de las piedras, porque no le coja a él, entonces a darlo retro, entonces no se ha fijado a ras y ya también se ha ido para abajo. Equipo especializado en búsqueda y rescate del Cuerpo de Bomberos de Gualaceo y del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía GOE, desde las primeras horas de este miércoles, realizan el peinado de la zona sin tener resultados. Presumimos de que se encuentra debajo de la pesada máquina, aunque personal nuestro ya descendió al río y pudo visualizar la no presencia del cuerpo. La zona es de difícil acceso, por ello los organismos de socorro son cuidadosos con el trabajo ejecutado. Es el sector del Ingamullo, en donde cuando se presentan accidentes de este tipo, muy difícilmente logran sobrevivir los ocupantes de los automotores. Por su parte, la empresa contratista evitó a la prensa. Incluso se quiso restringir el paso al punto del accidente. Mientras tanto, la vía continúa bloqueada y aparentemente así seguirá en los próximos días. Los deslizamientos son permanentes. A pesar de ello, varios ciudadanos arriesgan su integridad al cruzar. En Gualaceo, provincia del Azuay, Iván Rodríguez, 24 horas. Continuamos con más aquí en 24 horas en la sesión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para tratar el caso de Arroz Verde. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, expuso un informe señalando que esta investigación se ampliará a todos los partidos políticos desde el 2006. Además, nombró a nuevos implicados en el caso. Iván Freire Alvarado, Manuel Freire Alvarado, Micaela Leger Alarcón, Jonathan Adanchen, Cecilia Moreira Cilián. Fiscalía a nosotros nos solicita información y se le ha procedido a entregar 8 pedidos de las cuentas de la campaña electoral de los movimientos políticos, no solamente de Alianza País, que va de 2011 a 2014, sino también del movimiento Justicia Social, este movimiento cuyo representante legal es el esposo de la ex vicepresidenta de la Corte Constitucional, la señora Pamela Martínez, que se encuentra involucrada en el caso de Arroz Verde. 24 horas tuvo acceso a varios de los requerimientos de insumos médicos que se realizan en el hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. Se pudo comprobar que existe sobreprecio en la adquisición de equipos quirúrgicos.
Las novedades continúan en el Hospital del Seguro Social Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil. 24 horas tuvo acceso a varios documentos donde se puede constatar que los requerimientos de insumos médicos ya tienen sobreprecio. Este memorando del 24 de octubre de 2018 enviado a Susana Esteves, jefe del área de cirugía del hospital, se refiere a la adquisición de insumos para la unidad técnica de cirugía general. Aquí se solicitan 35 tijeras laparoscópicas de bisturí armónico de 36 centímetros, cada una, según el documento, a un valor de $3.653. Sin embargo, en el mercado, cada una de ellas está valorada entre $800 y $1.200. Se solicita también la recarga de una grapadora endoscópica articulada con ciertas especificaciones. El costo, según el jefe de la unidad técnica de cirugía general, quien firma el documento, sería de $1.623 por unidad. En el mercado estarían entre $200 y $400. En este otro requerimiento del 7 de febrero del 2018 enviado también a Esteves, se pide la compra de un disector, tijeras y otros insumos. Según la solicitud, la recarga de endograpadora lineal cortante de 45 milímetros cuesta $221.16 en el mercado, y por las 1.210 unidades requeridas tendría un costo unitario menor a los $100. Del 2007 al 2018, la Contraloría ha aprobado 30 informes de auditoría a diferentes procesos, entre ellos compra de medicamentos y de insumos médicos. Actualmente realiza otros 2 informes más. Estos establecerían indicios de responsabilidad administrativa y penal. Joana Ramos, 24 horas. Verónica Espinosa deja el Ministerio de Salud sin dar explicaciones. Ayer se confirmó la salida de la exministra, quien se va del cargo en medio de cuestionamientos e incluso un juicio político en su contra. Un día después de que el CAL finalmente diera paso a su juicio político, la ministra de Salud, Verónica Espinosa, se fue. Y se fue con despedida, entre aplausos y rosas. No me alcanzan las veces de repetir la palabra gracias, gracias, míos. Incluso se fue recibiendo agradecimientos por parte del gobierno, pese a que deja sin respuesta a varios temas, como el de permitir el uso de dispositivos dudosos para la detención de VIH, el supuesto ingreso de paracetamol infectado al Ministerio de Salud Pública, las decenas de historias de pacientes con enfermedades catastróficas que con su vida clamaron por la actualización del cuadro básico, y el aumento de quejas en el servicio de salud, que incluso llevó a que hace 2 semanas médicos del Hospital Pablo Arturo Suárez dijeran no más frente a la falta de insumos. Pero bueno, hay un juicio político en curso, habrá que ver en qué termina esto, ojalá no termine como la mayoría de los juicios políticos en nada. Espinosa tampoco dijo mucho sobre lo que este noticiero evidenció el 7 de mayo pasado, cuando fue clara la falta de personal en los centros de salud del ministerio, debido a que este personal fue delegado para viajar a Quito para ser parte de una marcha en respaldo a la exministra. Y a todo esto hay que sumarle las irregularidades con las que se habría hecho la compra de insumos y de medicinas, donde incluso habría sobreprecios. Y si me está escuchando el probable futuro ministro, una de las primeras medidas que se debe tomar y el primer día de función es pedirle la renuncia a todos los cargos de libre remoción, a todos. Desde enero del 2017, Verónica Espinosa ocupó el cargo de ministra de Salud, luego de ser encargada por el expresidente Rafael Correa. Después de 2 años, 5 meses de gestión, deja el ministerio, en medio de cuestionamientos y preguntas que no responderá, o al menos no, como ministra. Creo que todos nos vamos a la casa sintiendo que estamos construyendo un mejor país para nuestros hijos. Dayana Monroy, 24 horas. En la Asamblea empieza el trabajo para elaborar la agenda parlamentaria y 180 proyectos de ley que están para primero y segundo debate. Los presidentes de las comisiones expusieron las normativas que deben ser priorizadas. César Litardo se reunió con los presidentes de las comisiones permanentes y ocasionales de la Asamblea para construir la agenda parlamentaria. Esta sería la tercera agenda en lo que lleva este Parlamento y aquí se busca priorizar los temas, pues existen 180 proyectos en cola para ser debatidos. Hagamos leyes de calidad, no cantidad de leyes. Es decir, que busquemos leyes que sean de aplicación inmediata en beneficio de los ciudadanos. Tenemos
que hacer una agenda que se pueda cumplir. En la lista de leyes está, por ejemplo, las reformas al COIP, a la ley de la función judicial, a la función legislativa y el Código de la Democracia, que tiene suspendido su segundo debate. Generar los consensos necesarios para aprobar este proyecto de ley antes de noviembre. Hay también 14 reformas a la Ley de Seguridad Social y 21 reformas a la LOCEP. En régimen económico hay 17 leyes para primer debate. Además, están pendientes algunos informes. De la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas son temas que han recibido mucha preocupación por parte de la ciudadanía y por parte de esta asamblea. Tenemos pendientes alrededor de 3 informes que no han sido presentados. Los tratados internacionales también entran en esta agenda parlamentaria, como la denuncia de la UNASUR. Está transcurriendo los 20 días de plazo que tenemos para preparar el informe. Han sido invitados varias autoridades. Se unificarán las propuestas de las 17 comisiones para en los siguientes días conocer la agenda que regirá hasta el 2021. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El gobierno destina $75 millones para créditos del sector de la economía popular y solidaria. El anuncio lo hizo el presidente de la República desde Sangolquí, en Pichincha. María Gracia Acosta informa. El presidente de la República, Lenín Moreno, participó de la entrega de créditos para empleo y emprendimiento. Esto en la economía popular y solidaria. Sin embargo, al iniciar su intervención aquí en Sangolquí, hubo un contratiempo con una persona que manifestaba en contra de su gobierno. Él asegura que ahora pueden hacerlo con libertad y esto fue lo que pasó. Ya puedo continuar. ¿Sabe usted que es mala educación suspender el discurso? ¿Sabe que es mala educación hablar cuando otra persona está hablando? Pase acá y diga lo que tenga que decir. Venga, venga. La crítica nos permite mejorar. Lo que no hay que ser es agresivo y grosero nada más. Pero criticar es un asesoramiento gratuito que tenemos las autoridades, ¿verdad, señor alcalde? Según el presidente Lenín Moreno, se trata de $75 millones que forman parte de los 365 que se entregan ya en 70.000 préstamos. Desde aquí, la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, CONAFIS, honrar y ha puesto $75 millones a disposición de hombres, mujeres, emprendedores, jóvenes, emprendedores, soñadores y visionarios. Y asegura el presidente de la República que este tipo de créditos continuarán otorgándolo para la economía popular y solidaria y solicitó que se priorice a las mujeres.